queremos conocer un poco a Francisco Rubio, joven turolense que en un día harto de ver carreras pasar, decidió ser parte de ellas en su aspecto técnico como ingeniero. ¿Puedo llamarte Fran? Sí, por supuesto. Terminas ingeniería y te pones a buscar algún máster en Gran Bretaña. Dicen que es la cuna del automovilismo. ¿Qué tal fue la búsqueda allí? Pues bueno, la búsqueda no fue fácil porque además justamente coincidió con el periodo del COVID. Entonces, bueno, estuve barajando las opciones que más me interesaba y que más renombre tenían para entonces. Entonces, bueno, encontré dos opciones. Una fue en la Universidad de Oxford Brookes, que también tiene muy buena fama. Es un máster específico en competición. Y luego encontré otro creo que está bastante cerca, que también tiene sí, es la Universidad de Cranfield. Mm. Entonces, bueno, estoy valorando esas dos opciones, pero también por el tema del COVID y porque son másters muy caros, decidí que, bueno, pues tampoco descartar opciones que pudiese encontrar dentro de España. Ya. Entonces, cuando empecé con la búsqueda, sí que es verdad que tuve un primer momento de lo dicho, de buscar por Gran Bretaña, por buscar fuera. Sí, sí. Pero al final, pues por distintos motivos, encontré también buenas opciones aquí en España y decidí hacerlo aquí. Entonces, cuando buscas aquí, intentas con Campos Racing, nada menos, o con el legendario Theo Martin, Theo que conocemos todos. Y al final terminas haciendo el máster con él, con Theo Martin Motorsport. ¿Qué tal fue? La verdad es que en un primer momento era un máster que obviamente tenía mucho potencial y tenía también, bueno, no renombre porque era un máster que estaban haciendo, sí, creo que nosotros fuimos la segunda generación, Mm. pero sí que es verdad que luego hablando con compañeros del máster hay gente que se quiere dedicar más al diseño, otra gente más a la Ah, ingeniería de pista. claro. Entonces, para mí lo bueno mi objetivo era dedicarme a la ingeniería de pista, lo más interesante de ese máster es que podíamos hacer muchas prácticas y muchas horas en pista con el equipo que tiene Teo, que además es que Ujú. tiene de un montón de disciplinas dentro del automovilismo. Entonces, eso fue lo que más me llamó y lo que en verdad sí que satisfazo bueno, sí, sí, digamos que fue lo que más me llamó la atención del Ujú. máster. Ahora que dices ingeniería, que hay gente que se decanta por el diseño, ¿por qué tú te metiste, perdón, por qué elegiste la especialidad de ingeniería en pista, en carreras, y no en diseño Pues, o en... pues la verdad es que vamos, para mí es sencillo porque me gusta estar en contacto con el coche directamente. Mm. Me gusta pues todo lo que es hacer posibles cambios en el coche, reglajes, etcétera. Y sí que, como te comento, había gente que sí que le gustaba más el diseño y gracias a ese máster también han podido encontrar opciones Mm. en empresas de diseño de coches de competición, pero yo lo tenía muy claro y lo que más me gustaba era eso, estar en contacto con el coche, con los pilotos y por eso para mí la ingeniería de pista era la mejor opción. Mm. ¿Qué es lo más difícil dentro de la ingeniería en el motorsport? ¿Qué es lo más difícil que encuentras para desarrollar tu trabajo? Bueno, pues sobre todo de lo que me voy dando cuenta de mi poca experiencia es que se trabaja un montón de horas, los fines de semana de carreras se trabaja mucho y luego que tienes que lidiar pues con un montón de situaciones, ¿no? Ya puede ser condiciones ambientales de ese fin de semana No, pues, que llueva, que lo que sea, que obviamente pues hacen que cambien muchísimo los reglajes y digamos también el estrés que tienes que soportar en ese momento claro. porque bueno, pues dependiendo del tiempo que haga, pues cambia mucho todo. Luego también tienes que lidiar, obviamente, con los pilotos, porque al final son los que se suben al coche y los que también se tienen que sentir cómodos con el Claro. coche. Y luego dentro de eso, pues por lo menos desde el equipo que yo trabajo, tú eres, digamos, como el director de orquesta de ese Sí, coche. sí. Tienes dos mecánicos en mi caso y entonces, pues claro, obviamente son cosas que tienes que tener en cuenta y que es responsabilidad, pero bueno, de momento se lleva bastante bien. Una vez que decides, que decides hacer el máster, lo terminas,
Posteriormente te llaman de un equipo alemán de Fórmula 4, el PHM Racing, donde estás actualmente. Ya es un equipo considerado como los serios, ya no es aquello de un equipillo para poder empezar. Estás ya en el PHM Racing junto con dos españoles más. Haces el campeonato alemán y el campeonato italiano de Fórmula 4. ¿Es así? Bueno, sinceramente cuando salgo del máster tuve una oportunidad de hacer un test en Montmeló en diciembre. Son los Mm, típicos test que se hacen en enero, o sea, bueno, en invierno para también probar a pilotos y buscar gente, tanto ingenieros como mecánicos. ujú. Y no es primeramente como que consigo entrar ya directamente en el equipo que estoy ahora, que es PHM, sino que consigo entrar en un equipo más pequeñito para el principio de temporada. Entonces, con ese equipo hicimos el test en diciembre y luego empezamos la temporada del campeonato de Alemania y de Italia de Fórmula 4. Y luego ya sí que después del parón de verano es cuando entro en el equipo de PHM. Te Y fichan. en el equipo, sí, bueno, estuve hablando con ellos y al Ah, final pues pudimos llegar a un acuerdo y todo salió muy bien. Pero, pero sí, luego dentro del equipo hay bastantes españoles. Decías de dos, sí que es verdad que hay dos ingenieros también que son españoles, pero luego también hay bastantes mecánicos que son españoles. ujú. Perdóname, pero no, yo de ingeniero, pues voy un poco corto. Entonces no consigo entender. Dentro del apartado de ingeniería de carreras, ¿en qué desarrollas tu trabajo? Es decir, ¿cuál es cuando cuando el coche está en pista o cuando que te dicen que está ok, que tienes al piloto sentado? ¿Cuál es tu labor? Pues también te diría que depende de la categoría, pero en mi caso que hacemos Fórmula 4, sobre todo, pues claro, son pilotos que vienen del karting, que es la primera vez que se suben a los fórmulas. Entonces, más allá de también llevar el coche y hacer todo lo específico del coche, también tienes que, de una manera, pues enseñar al piloto a conducir, porque vienen del Ah, karting y es la primera claro, vez que suben al fórmula. claro. Entonces, primero con el vídeo, que tenemos el vídeo siempre de cuando el coche sale a la pista, y luego también con la adquisición de datos, tenemos datos de todos los sensores del coche, pues siempre pues cuando el coche sale a la pista, nosotros tomamos referencia de todos los sectores, todas las vueltas, Ujú, así de como cualquier tipo de problema que haya podido pasar en ujú. pista. Y luego una vez cuando el piloto se baja del coche es cuando empieza nuestro apartado de análisis junto con el Ajá, de vídeo y también de datos. ajá. Analista. ¿Con qué, hablando de PHM, me han dicho, pues sí, he leído un poco que es un equipo de los buenos ya. ¿Con qué presupuesto cuenta? Es para Pues hacerme si idea. te soy sincero, no manejo los datos, pero sí que te puedo decir que en Fórmula 4 el presupuesto es ilimitado. Es una de las cosas que, bueno, que por lo menos bajo mi punto de vista se tendrían que revisar para los años próximos porque no hay límite ni de test, Claro. ni de ruedas, bueno, de ruedas obviamente en los fines de semana de carreras todo el mundo tiene las mismas, el mismo Sí, número, pero en general no hay límite. ya, Entonces es más o menos lo que tú quieras invertir o lo que los padres y los ya, pilotos ya. en su caso quieran invertir. Sí. ¿Os cortan mucho el grifo a los ingenieros? PHM dice, esto no, esto es mucho dinero. ¿Os dejan desarrollar? Hasta la fecha la verdad es que no ha habido ningún problema y todo va muy bien. Entonces sí que es verdad que los propios dueños del equipo también están muy involucrados en el proyecto y entonces hasta la fecha hemos podido hacer siempre dentro de lo lógico, ¿no? Mm, Pero siempre hemos podido hacer lo que hemos querido. Entonces, de momento muy bien, muy contentos. joder. El equipo tiene su sede en Berlín. Has tenido que vivir allí, claro. Pues bueno, si en verdad ahora mismo no viven o el equipo no vive en Berlín, sí que es verdad que antes sí, antes sí que vivía en Berlín y sigue manteniendo, si no estoy equivocado, la nave que tenían allí, pero digamos que el equipo de Fórmula 4 ahora está en el sur de Berlín. Ajá, Y sí que me ha tocado ir allí algunas veces a hacer trabajo de fábrica porque sí que es verdad que en nuestra,
nuestra mayor parte del tiempo lo pasamos en pista, pero siempre hay que ir algunas veces a, bueno, pues a trabajar en lo que sea y en la fábrica. Ajá. ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo? Es decir, ya sé que en diciembre, o tenemos que saber que en diciembre se hacen los test habitualmente. ¿Dónde vas a hacer los test en diciembre? Pues bueno, primero de todo, ahora en noviembre también empezamos con los test porque la semana que viene ya, bueno, o esta semana mejor dicho, acaba la temporada aquí en Europa, es la última Ajá, del Campeonato de Italia, que es en Mugello. Y luego en noviembre empezamos a hacer test aquí en Europa para captar a pilotos para el año que viene. ajá. Y luego en principio creo que no está 100% confirmado todavía, pero creo que es en diciembre cuando nos vamos a hacer test a Dubái. Bueno, es para preparar básicamente la temporada de Asia, que es en Ujú. enero y en febrero. Quiere decir entonces el próximo, es decir, empezarás el año haciendo la temporada en Asia y luego ya vuelves a hacer la temporada en Europa. Esa es la idea. ¿Ese es el plan? Normalmente, sí, normalmente se suele hacer estas 3 temporadas, que es la temporada en Asia, que es corta, es solo enero y febrero, para luego ya en marzo, abril venirse aquí a Europa a hacer, bueno, dependiendo en el país en el que tú quieras hacer el campeonato, pero Claro. los más famosos suelen ser o el campeonato alemán o el campeonato italiano, o también el de España tiene muy buen renombre. Entonces, nosotros en nuestro caso, en principio la idea es hacer el alemán y el italiano. Ahora que dices eso, ¿hay alguna posibilidad de fichar por un equipo español de Fórmula 4 y volver a trabajar aquí? ¿Cómo lo Pues, ves? ¿por qué no, no? Yo no, nunca voy a decir que no. Sí que es verdad que ahora estoy muy, muy contento en el equipo en el que estoy, pero bueno, el tiempo dirá, desde luego. Ujú. Eso eran objetivos a corto plazo, ya. A largo plazo, ¿entrar en la Fórmula 1 es un objetivo o es una ilusión? Pues para mí, sinceramente, no diría ni ilusión ni objetivo. Es algo que obviamente está ahí, pero tampoco no lo tengo quizás como un objetivo claro, porque para mí, sinceramente, lo más importante era poder disfrutar y trabajar en ingeniería de pista, y ahora mismo ya lo estoy consiguiendo. Ujú, Y si llega un día que puedo dar el salto y subir a Fórmula 1, obviamente que encantado, pero no es algo que ni me obsesione ya, ni algo que ya, tenga como muy en mente, porque de lo que estoy haciendo ahora mismo ya, para mí ya es más que suficiente. Entonces también disfruto de lo que tengo ahora. claro. ¿Algún día cambiarías la ingeniería por el volante? Pues hombre, siempre lo dicen, ¿no? Que todos los Sí, mecánicos e ingenieros son como pilotos frustrados, ¿no? sí, Pero sí, pues, no me importaría. Desde luego que no a estos niveles, más que nada por el presupuesto que es, que sí. es, que es necesario. Y obviamente no tengo ni de lejos el talento que hace falta, ¿no? Pero sí que me gustaría poder, bueno, pues participar en algo pequeñito. No sé exactamente, ahora mismo no lo Ujú, tengo como muy en mente, pero sí ya, que me gustaría. no desestimas. Bien, te podremos ver en pista en vez de en boxes. Eh, da- Muchísima gente, incluido yo, cuando veo la Fórmula 1, la Fórmula 2, la 3, es igual, lo que vea, envidio a los que rodean el auto de carreras por el momento estelar que tienen. Es decir, porque sin ellos no habría, el auto no saldría, ¿no? Entonces, como yo, hay muchísima gente que envidia a los ingenieros y mecánicos. Da un consejo para llegar a trabajar en movilismo, como ingeniero o como mecánico. Un consejo. Bueno, pues yo te diría que obviamente con paciencia, porque esto tampoco es quizás salir de la universidad y ya estar en un equipo de Ujú. Fórmula 4 o bueno, lo que sea la disciplina que a cualquiera más le Sí, guste, ¿no? Pero sobre todo que te lo tomes, pues, o que tengas una pasión muy grande por entrar en este mundo, porque al final sí que es verdad que todo el mundo lo decimos, quien hemos podido conseguir entrar aquí, es que es un mundo muy sacrificado, ya, se trabaja muchísimo y, bueno, pues no siempre en las condiciones que uno más desea.
Entonces, sobre todo que eso, que tenga mucha pasión y tranquilidad, que si al final es tu objetivo y quieres cumplirlo, al final llega, eso seguro. Ese ha sido un sabio consejo de un aficionado a las carreras que un día decidió no conformarse con verlas pasar, sino que quiso formar parte de ellas. Muchas gracias, Fran, por tu tiempo y deseo que tus ilusiones pasen a ser objetivos y que estos los cumplas. De verdad. Un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, a ti también. Muchas gracias.